A ver, ¿qué tal chicos? Buenos días al aula de primer año secundaria. El día de hoy vamos a iniciar con, o vamos a reanudar con el proceso histórico en el curso de Historia Universal, ¿correcto? El día de hoy nos toca desarrollar acerca del proceso titulado como la cultura china, ¿no? Vamos a estudiar una de las grandes culturas milenarias que se desarrolló en el continente cercano a Europa, o sea, me refiero a Asia. La cultura china se destacó por su gran aporte cultural, el gran legado que va a dejar a las generaciones futuras. Tanto así, los chinos desarrollaron grandes aportes científicos, ¿no? Técnicos, que los propios europeos van a poder a, adoptar, traer. Muchos de los grandes recursos que se utilizaron en Europa se debe justamente, ¿no?, a la cultura china. Hay que tener, hay que tener algo bien en claro, ¿no? Que la cultura china, a diferencia de otras culturas, ¿no? A ver, ya, entonces hay que tener algo en cuenta, que la cultura china, a diferencia de las otras culturas que ya hemos ido tratando, ¿no? La civilización china se desarrolló de forma autónoma. ¿Qué quiere decir de forma autónoma? Que no tuvo contacto con otras culturas. Claro, no tuvo contacto con otras culturas, se desarrolló de forma aislada, ¿no? Pero eso no fue una excusa para que la civilización, ¿no?, desarrollara grandes aportes. Fueron tantos los aportes que desarrollaron los chinos que posteriormente Europa trajo desde China muchos inventos, como es el caso de la pólvora, como es el caso de la porcelana, como es el caso de la seda, como es el caso del uso del papel, como es el caso del uso de la imprenta. Muchos inventos justamente se crearon dentro de esta civilización. Así es. Claro, el papel también, muy bien, Alexander. Entonces, los chinos, a pesar de que fue una cultura aislada que se desarrolló sin tener influencia, contacto con otras culturas antiguas, los chinos supieron aprovechar sus propios recursos que se encontraban en su territorio, ¿correcto? Entonces, así damos por iniciado el desarrollo de la cultura milenaria de los chinos, ¿correcto? Entonces, comenzamos justamente con la ubicación geográfica, ¿correcto? La cultura china, ¿no?, se va a desarrollar, ¿no?, entre los valles Huanghe y Yatsekiang. Huanghe quiere decir, ¿no?, el río amarillo, llamado así, ¿no? Tiene esta conjetura. Y Yatsekiang, que vendría a ser el río azul. Correcto. Entonces, estos dos grandes ríos, el río amarillo y el río azul, bordeaban todo el territorio de lo que sería la civilización o la cultura china. Fíjense, acá tenemos justamente a la mano derecha la imagen, ¿no?, el mapa que representa al territorio de la antigua China. Fíjense, todo este territorio que está rodeado por una línea punteada de color negro representaba los dominios de la civilización china. Ahora, se encuentran ubicados en el continente de Asia, en el sector llamado el Lejano Oriente. Justamente por ello es que no tenían contacto con otras culturas de aquellos tiempos. Ahora, sus límites. Por el sur limita con la península de la Indochina. Península quiere decir aquel lugar que está, ¿no?, bordeado por grandes montañas. El sur oeste está justamente
limitando con el sector de Birmania, todo este sector que ves acá por donde está la flechita, ¿correcto? Por el norte, por el desierto de Mongolia y Manchuria, ¿correcto? Estaba rodeado por toda la zona de desiertos. Es por ello que esta cultura estaba muy aislada, fuera del contacto, fuera de la relación con otras civilizaciones antiguas. Ahora, y por el este limita con el Océano Pacífico. Todo este sector donde está la flechita del mouse representa el área del Océano Pacífico. En pocas palabras, los chinos, a pesar de ser una cultura aislada, autónoma, supieron aprovechar sus propios recursos, lo cual generó a la posterior grandes inventos que también van a ser utilizados por los habitantes de Europa y otros continentes en el mundo. Los chinos fueron grandes precursores del desarrollo cultural. Hasta hoy en día, muchos de sus grandes aportes son utilizados, ¿correcto? A ver, evolución histórica, ¿no? Los chinos o la cultura china se destaca por dos procesos históricos, ¿correcto? El primer proceso histórico se llama el periodo arcaico o legendario, es decir, los orígenes de esta civilización. Dentro de este primer periodo vamos a observar el desarrollo de dos tribus que dieron origen a la civilización china. La primera tribu o primera cultura se llama la cultura Longshan. Estaba organizado, ¿no?, en un grupo llamado los clanes. Clanes son pequeñas comunidades que están habitadas entre 10 a 15 personas, ¿correcto? Ahora, esta primera tribu estaba caracterizada por realizar, ¿no?, rituales religiosos y una vida sedentaria. Es decir, que ellos habitaban en un lugar determinado, fijo, estable, ¿no? Y constantemente realizaban, ¿no?, cultos a sus dioses naturales, a sus dioses que representaban la naturaleza, el cielo, ¿no?, la tierra, el mundo donde ellos viven, ¿no? Ahora, la cerámica de esta comunidad, de este pequeño pueblo llamado Longshan, se caracteriza por ser, ¿no?, trabajos muy detallados. ¿En qué sentido? Como podemos ver acá, ¿no?, tienen una representación que tiene fines funerarios y religiosos, claro. Esta tribu se caracterizaba, como ya lo hemos dicho hace un rato, ¿no?, por encomendarse y realizar actividades a favor de sus dioses. Y por ende también creaban artesanía con el fin de utilizarlas como ofrendas a sus dioses. Las características de sus cerámicas, como pueden ver ahí, ¿no?, son producidas de un color único. ¿Cómo se le llama aquella cerámica de un solo color? Monócromo, ¿correcto? Eran de color gris, ¿no? Y con una técnica muy tosca. ¿Qué quiere decir, no? Que eran trabajos muy sencillos, ¿no? No eran trabajos que requerían de eh, mayor empleo de diseño, ¿no?, etcétera. Entonces, este vendría a ser el primer pueblo originario de la civilización china, llamado Longshan. Ahora, el segundo pueblo de este periodo se llama la cultura Yangshao. Estaban organizados en tribus matriarcales. ¿Qué quiere decir? Que el líder de esta tribu era una mujer, ¿no? La mujer, la cual era el símbolo de liderazgo, la cual representaba la fertilidad y también representaba el acto de, de ser, ¿no?, aquella matriarca, aquella mujer, ¿no?, por sus años, sus avanzados años de edad y también por su vasta experiencia. Entonces, este personaje que era el líder era una persona que cumplía con ciertos requisitos. Número uno, avanzada edad,
su experiencia y sobre todo su carácter y su disciplina para poder dirigir a un grupo, ¿no?, de personas. Ahora, las herramientas que ellos utilizaron fueron la piedra y el hueso para cazar, ¿correcto? De los mismos animales, ellos empleaban sus huesos para poder elaborar herramientas. Ahora, construcciones circulares u ovaladas. Claro, donde ellos residían fueron en sí asentamientos o viviendas que tenían esta peculiar característica, la cual es a la posterior, ¿no?, quedaron como grandes legados históricos. Cabe resaltar que esta segunda tribu originaria de la cultura china, ¿no?, fue la que se caracteriza por tener una elaboración de cerámica de color rojizo, o también llamado ocre, ¿no? A diferencia de la otra tribu, ¿no?, que el color era gris, el trabajo de esta cerámica en esta tribu es un color más vivo, más llamativo, ¿no? Un color medio anaranjado, ¿no? En sí es un color, ¿no?, entre anaranjado y rojo, ¿no?, llamado el ocre. Ahora, entonces, estas dos tribus fueron las que a la posterior van a originar, ¿no?, la gran civilización china, ¿no? Y es así que pasamos al segundo periodo. Después del periodo legendario de estas dos tribus que formaron la civilización china, pasamos al segundo periodo. El segundo periodo vendría a ser ya el periodo dinástico. Acá hay un error, chicos. Acá dice periodo arcaico, no. Sino que, bueno, ha habido un error de tipeo. En sí se llama el periodo dinástico. ¿Por qué se le dice periodo dinástico? Se le dice periodo dinástico porque acá van a gobernar varias familias. En sí, las familias que van a asumir el poder dentro de este segundo periodo ya van a construir el legado de lo que ya se llamaría a la posterior como la gran cultura china. Dinastía viene del gobierno, la palabra dinastía viene del término gobierno de familias. No se olviden, dinastía proviene del término gobierno de familias. ¿Qué quiere decir eso? Que si un representante de una familia asume el poder, una vez que termina su gobierno, lo va a heredar sus hijos, y así, ¿no?, que va a pasar de generación en generación. Entonces, en este segundo periodo, llamado dinástico, tenemos 5 dinastías que van a gobernar China. La primera dinastía, ¿no?, la más antigua, se llama la dinastía Xia. En esta primera dinastía se estableció una sociedad esclavista. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del gobierno de esta primera familia se va a instaurar el esclavismo como parte esencial de, del desarrollo de la cultura china. Como tú bien sabes, todas las culturas antiguas basaban su sistema en el esclavismo, porque gracias a este grupo, ¿no?, a este grupo sometido, llamado los esclavos, se realizaban los grandes monumentos, ¿no?, que dejaron como legado histórico todas las culturas. Por ejemplo, es el caso de Egipto. ¿Cuál es el legado que dejaron el trabajo de los esclavos? Las pirámides. Por ejemplo, si hablamos de otra cultura como Mesopotamia, ¿no?, que ya lo hemos estudiado. ¿Cuál fue el legado que dejaron los esclavos en Mesopotamia? Fueron las pirámides escalonadas, ¿te acuerdas? Llamados los zigurats. Por ejemplo, si hablamos de otras culturas como los persas, como los fenicios, como los hebreos, también dejaron grandes monumentos. Y en el caso de los chinos también van a dejar grandes monumentos. Por ejemplo, la Gran Muralla, ¿no?, que fue obra hecha por los esclavos. Entonces, el sistema esclavista va a ser pieza fundamental, la base de la cultura o civilización. Entonces, la sociedad esclavista fue establecida por el primer rey, llamado Yu el Grande, justamente por la gran expansión que va a generar el territorio de China.
A decir verdad, este personaje llamado Yu, el Grande, también fue el unificador. ¿Qué quiere decir unificador? Esta palabra ya la hemos utilizado anteriormente. Unificador quiere decir que unió las dos tribus de las cuales ya hemos hablado hace un rato, ¿no? En el primer periodo. Entonces, él va a ser el que va a unificar las dos tribus para formar, a partir de ese momento, una sola civilización llamada la cultura china o la antigua China. ¿Correcto? Correcto. Entonces, la clase alta y baja. Correcto. Entonces, este fue el personaje que va a dar inicio al gran proceso, el gran desarrollo de la civilización china. Acá tenemos una imagen que representa a este emperador chino, ¿no? Hace más de 2000 años atrás, ¿correcto? En la segunda dinastía, el representante más importante de esta segunda dinastía, ya en el segundo proceso, vendría a ser la dinastía Shang, o también llamada la dinastía Jin, ¿no? En esta segunda dinastía se va a establecer la primera capital de la civilización, de los chinos. ¿Cuál vendría a ser la capital? Shenzhou, ¿no? La capital oficial de la cultura china, ¿no? Entonces, dentro de esta segunda dinastía también se va a promover la creación de la escritura oficial, ¿no? La escritura que vendría a ser la escritura, ¿no? Que a la posteriormente nosotros la llamaremos como el mandarín, ¿no? El chino mandarín, correcto. Entonces, fíjense, acá tenemos una representación de lo que en su momento fue los orígenes de la escritura china, ¿no? Que fue creada en la segunda dinastía llamada Shang. No te olvides. Entonces, esos fueron los dos grandes aportes de esta segunda, de este segundo proceso. Ahora, en la tercera dinastía, llamada la dinastía Zhou, que fue el gobierno más largo que tuvo la historia de China, claro, el gobierno más largo, ¿por qué? Porque fue heredado de padres a hijos. Entonces, en esta tercera dinastía eh, resaltan tres puntos muy importantes. El primer punto vendría a ser que el emperador chino va a tomar el poder absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder que se le otorga a él de gobernar proviene de los dioses. Entonces, él justifica su poder, ¿no? Que fue encomendado por los dioses para gobernar la civilización china. Segundo punto, en este segundo punto, acá también vamos a observar que aparecen dos grandes personajes de la filosofía, que después también lo vamos a señalar. ¿Quiénes eran? Confucio y el filósofo Lao Tse. Estos dos personajes, tanto Confucio como Lao Tse, fueron los que le dieron los principios básicos de la ética, de la moral, de los valores en la cultura china, ¿no? Fueron grandes y milenarios personajes de esta civilización. Y como tercer punto, a partir de la dinastía Zhou ya se va a dar el máximo apogeo. ¿Qué quiere decir? El máximo desarrollo. La cultura va a llegar a su máximo esplendor, ¿correcto? Entonces, en la cuarta dinastía, llamada Qin Chin, es aquí donde va a haber un personaje, un emperador, ¿no? Llamado Qin Shi Huangdi. Él se va a convertir en se va a autoproclamar como el primer gran emperador, ya que con este personaje se va a lograr la máxima expansión de la civilización china, ¿correcto? Y este personaje, para poder defender su gran imperio que había logrado durante varias décadas, él va a ordenar construir la Gran Muralla, ¿correcto? Con el cual va a proteger todas las fronteras de su gran imperio. Este personaje fortaleció su poder como el único y absoluto dentro del territorio chino. No había otra persona por encima de su poder, ¿correcto?
Ahora, ¿y para qué se construyó la muralla? Para defenderla de amenazas externas, como es el caso de la civilización de los mongoles, que era otra, otra cultura que estaba muy fronteriza, muy cercana a los chinos. Eran llamados los mongoles o los tártaros, ¿correcto? Esta cultura llamada bárbara, ¿por qué se le dice bárbaros? Porque tienen un desarrollo cultural por debajo de los chinos, ¿no? Era una cultura inferior, pero que se caracterizaba por ser muy violenta, ser una cultura muy aguerrida, muy hostil, que quería invadir, quería tomar posición de la cultura china. Pero este emperador va a ordenar la construcción de la Gran Muralla, la cual rodea todo el territorio de la antigua China. Es por ello que la construcción de esta gran muralla se debe justamente al trabajo de millones de esclavos, los cuales entregaron su vida para levantar esta gran muralla. Se dice que la muralla, debajo de la base de la muralla, hay muchos esclavos que murieron, a tal punto de que muchos de estos esclavos fueron enterrados debajo de la muralla china. Así es como una especie de cementerio esta gran muralla, la cual demandó de muchas muertes. Miles de esclavos murieron para poder tener como resultado la creación de esta gran muralla. Así es, chicos. Ahora, este emperador, llamado así el primer gran emperador, ¿no? Estandarizó las leyes, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Hizo más drásticas las leyes, que todo el pueblo chino obedeciera las órdenes del gran rey o del gran emperador. A su vez también creó la moneda como sistema de ¿qué? De intercambio comercial, ya no el trueque, sino el sistema monetario. Ahora también oficializó la escritura, que era el chino mandarín, y sobre todo la educación. La educación era básicamente integral. ¿Qué quiere decir educación integral? Que no solamente era para la clase alta, sino para toda la población en China, ¿correcto? Ahora, y por último, tenemos la quinta dinastía, llamada la dinastía Han, ¿no? En esta última dinastía se va a producir ya la caída de la civilización china. Se van a producir muchos levantamientos. ¿Qué quiere decir levantamientos? Es decir, que el mismo pueblo de China se va a levantar en contra de su rey. ¿Por qué? Porque el rey, muchas de las medidas que tomaba el emperador chino eran muy drásticas y que no eran de gusto para el pueblo. Es por ello que el pueblo va a iniciar levantamientos, ¿no? Los primeros levantamientos van a ser de la clase media y de los campesinos contra el emperador, ¿no? Para esta época, el confucianismo, ¿qué es el confucianismo? Proviene del nombre del filósofo llamado Confucio, que ya lo hemos estudiado en la tercera dinastía, que vendría a ser la religión oficial. Se convierte en la religión oficial el confucianismo en esta época. Y también a partir de esta época se establece la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda, profe? Es cuando China recién en esta época va a tener contacto con las culturas de Europa, ¿no? ¿Como cuáles? ¿No? Como en este caso, como los griegos, los romanos, que ya vamos a ir estudiando posteriormente, ¿correcto? Ahora, y la caída de los chinos se va a producir con la llegada de un pueblo extranjero. Ese pueblo extranjero serían llamados los hunos, que era un pueblo bárbaro. Ya te dije, ¿a qué se le llama pueblo bárbaro? Aquel pueblo que es inferior, aquel pueblo que está por debajo de un pueblo tan desarrollado como fueron los chinos. Los chinos eran un pueblo desarrollado, una cultura desarrollada. En cambio, los bárbaros eran un pueblo inferior porque tenían una cultura que estaba por debajo. Entonces, ¿cuál fue este pueblo que invade China? Fueron llamados los hunos. ¿Quién era el líder de los hunos? Fue Atila, ¿no? Acá tenemos la imagen a la mano derecha, ¿no? Ahí está el líder de del pueblo
¿no? Extranjero llamado los hunos, Atila, conocido como el azote de Dios. Así es. Se le dice azote de Dios, ¿por qué? Porque era muy temido por muchas culturas, no solamente en Asia, sino también en Europa. Atila se convirtió en el terror de muchas grandes culturas. Los hunos era un pueblo muy atrasado, sí, pero era muy poderoso en el ejército. Así es, claro, muy bien, William. Como Asurbanipal, era muy temido, claro, era muy temido Atila, no tanto por el desarrollo de su cultura, sino por el ámbito de su ejército. Su ejército era muy organizado, muy preparado. Y esa fue la clave del éxito de este personaje llamado Atila, el azote de Dios. Esos datos yo los voy a incluir en la diapositiva, no se preocupe. Entonces, y también va a estar grabado en la clase, ¿no?, que estamos realizando el día de hoy. Así es, chicos. Entonces, no se olviden. ¿Cómo caen los chinos? Por la invasión de este pueblo bárbaro, de este pueblo atrasado, ¿no? La llegada de los hunos, liderados por Atila, quien derrumbó a, al territorio, al imperio de los chinos, lo cual dio su fin. ¿Correcto? Claro, así como Jaburay. Correcto. Entonces, así es como terminó la historia de los chinos. Fueron derrotados, fueron invadidos, sometidos por los hunos. Un pueblo, a pesar de ser más atrasado, los hunos, ¿no?, eran más organizados y más poderosos en el ámbito militar. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la organización social de los chinos. Mira, la cultura china se va a estandarizar por segmentos, ¿no?, por la élite. ¿Cuál es la élite? Es la clase alta, hasta, ¿no?, la clase baja, la clase más despojada. ¿Cuál es la clase más despojada? Los esclavos. Miren, en lo más alto de la, en lo más alto de la pirámide tenemos al emperador, ¿no?, el jefe supremo. Claro. Y por ahí me pregunta William, profesor, ¿y qué significa el dragón? El dragón significa el poder, y eso ya lo vamos a tratar, porque el dragón representaba uno de sus dioses milenarios de la cultura china, ¿correcto? Significaba el poder, la sabiduría, la fortaleza. Todas esas características estaban representadas, recreadas en este ser mitológico que vendría a ser los dragones, ¿correcto? Y eso, claro, todos esos atributos de sabiduría, de poder, de liderazgo, los tenía el emperador, el máximo jefe supremo. Ahora, debajo del emperador tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes dentro de la cultura china también representaban uno de los grandes, de las grandes autoridades, sobre todo en el ámbito, ¿no?, del culto, del momento, ¿no?, de las adoraciones en cuanto a sus dioses, ya sean, ¿no?, naturales, porque sus dioses de la civilización china representan al mundo natural, el mundo que rodea al hombre. Entonces, el sacerdote era un personaje relevante dentro de la ideología, dentro de la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es el mundo, ¿no?, recreado por los dioses que protegen a toda esta civilización, a esta cultura. Los mandarines eran los funcionarios del emperador, eran los ministros, los asesores, quienes trabajaban y apoyaban en las actividades, ¿no?, al gran rey. Recuerda muy bien que la civilización china logró expandirse, ¿no?, grandes kilómetros. Entonces, era tan grande el imperio que el jefe, que era el emperador, no podía abastecerse por sí mismo para administrar los grandes territorios, los vastos territorios de la civilización de China. Entonces, para ello requería de asesores, que eran los mandarines, que también trabajaban como alcaldes en diferentes ciudades, ¿no?, del territorio chino. Ahora, por debajo tenemos a los guerreros, o también llamados sulsas, ¿no? Los guerreros eran los que resguardaban y protegían las fronteras de la cultura china ante el ataque de otros pueblos extranjeros. Por lo general, ellos se encargaban de resguardar toda la muralla, la gran muralla que permitía
¿no? Separar al mundo externo con el mundo interno donde habitaba la comunidad china. Y por último tenemos el pueblo. El pueblo está representado por los campesinos, por los pescadores, por los comerciantes y por último por los esclavos, que era la base de la economía. Entonces, eso es básicamente la organización, el esquema social dentro de la cultura china. Ahora, pasamos a la organización política, ¿no? Entonces, dentro del esquema político, la cultura china se va a dividir en tres segmentos. Vamos a señalar acá cuáles eran las autoridades, ¿no? de la civilización oriental. Por ejemplo, el emperador siempre va a tener, ¿no?, el escalón principal. Él va a ser el jefe supremo y a la vez la máxima autoridad que va a controlar todos los territorios que están bajo su poder, ¿no?, y que rodean toda la gran muralla. Ahora, debajo están los mandarines, ¿no? Ya lo hemos dicho que los mandarines eran los funcionarios, eran los que ayudaban al gran emperador para realizar de manera más factible y de manera más eficaz el trabajo y hacerlo más sencillo. Entonces, los mandarines era, eran los alcaldes, los asesores del gran emperador. Ellos gobernaban cada una de las provincias de este gran imperio. Y por último tenemos los consejeros o letrados, que eran los administradores. Ellos se encargaban de recaudar los ingresos y también saber fiscalizar los egresos. ¿Qué son los egresos? O sea, los gastos que realizaba la corona o el emperador chino. ¿Correcto? Así como se recaudaban los impuestos, los ingresos económicos, ¿para qué se cobraban impuestos, profe? Claro, para mantener ¿a quién? Al gran emperador. El emperador no trabajaba, él vivía del cobro de todos los impuestos que se encargaban de recaudar los consejeros. Y los egresos eran los gastos del gran emperador. Claro, una vez que se recaudaban todos los impuestos, de ese porcentaje de impuestos había un monto que lo utilizaban los emperadores para poder, ¿no?, vivir, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a su categoría, de acuerdo a su nivel. Entonces, es así como se encuentra estandarizado la organización política. De esta manera se trabajaba, ¿no?, de manera muy eficaz y acertada, ¿no?, el esquema, el trabajo del pueblo chino. A pesar de que ellos fueron una cultura, ¿no?, aislada, como lo vuelvo a repetir desde el principio de la clase, a pesar de que ellos se desarrollaron y no tuvieron contacto con otras culturas, ¿no?, de su mismo nivel, ellos lograron y dejaron grandes aportes. Y eso ya lo vamos a conocer en los aportes culturales. Ya llegamos a los aportes culturales. Fíjense, chicos,